El teorema del coseno relaciona los lados del triángulo con uno de sus ángulos. Supongamos que tenemos un triángulo cualquiera, cuyos lados vamos a llamar A, B y C, y cuyos ángulos vamos a llamar alfa al ángulo opuesto al lado A, beta al ángulo opuesto al lado B y gamma al ángulo opuesto al lado C. El teorema del coseno nos dice que A al cuadrado, un lado al cuadrado, es igual a B al cuadrado, otro lado al cuadrado, más C al cuadrado, el tercer lado que queda al cuadrado, menos 2 por B por C por el coseno de alfa, siendo alfa el ángulo opuesto al lado A. Para demostrar el teorema del coseno, lo que vamos a hacer es considerar la altura. La altura divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. A la altura la llamamos H. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a cada uno de estos dos triángulos rectángulos y vamos a ver que vamos a concluir la igualdad del teorema del coseno. La altura divide al lado C en dos segmentos. Al segmento que va desde el vértice del ángulo alfa hasta el punto donde la altura corta al lado C, que hemos considerado como base, lo vamos a llamar X. Y al segmento que va desde el vértice del ángulo beta hasta el punto donde la altura corta al lado C, lo vamos a llamar Y. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a cada uno de estos dos triángulos rectángulos. Para ello, primero vamos a considerar que el coseno del ángulo alfa, el coseno de alfa, es igual al cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, es decir, a X partido de B. Y por lo tanto, X será igual a B multiplicada por el coseno de alfa. X es igual a B multiplicada por el coseno de alfa. Por otro lado, el segmento Y será igual a todo el lado C menos lo que mida el segmento X. Es decir, al lado C menos lo que mida el segmento X, que es B por el coseno de alfa. Una vez que hemos escrito X e Y en función de los lados y del ángulo alfa, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si nos fijamos primero en el triángulo rectángulo que tenemos a la derecha, vemos que la hipotenusa al cuadrado, A al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, a H al cuadrado más I al cuadrado. Como la I es igual a C menos B por el coseno de alfa, tendremos que A al cuadrado es igual a H al cuadrado más C menos B por el coseno de alfa, todo ello al cuadrado. Así pues, esto será igual a H al cuadrado más, y desarrollamos este cuadrado. Tenemos una diferencia al cuadrado. La diferencia al cuadrado es el cuadrado del primero, C al cuadrado, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo es B cuadrado por el coseno cuadrado de alfa,
menos doble producto del primero por el segundo. Es decir, menos 2 por C por B por el coseno de alfa. Por otro lado, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras al otro triángulo que tenemos aquí. La hipotenusa al cuadrado, B al cuadrado, será igual a un cateto al cuadrado, H al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, más X al cuadrado. Esto será igual a H al cuadrado y nosotros sabemos que X es B por el coseno de alfa. Por lo tanto, esto será H al cuadrado más X al cuadrado, que será B cuadrado por el coseno cuadrado de alfa. Para llegar a la igualdad del teorema del coseno, lo que vamos a hacer es, a la primera de nuestras igualdades, le vamos a restar la segunda. Así pues, A al cuadrado menos B al cuadrado, A al cuadrado menos B al cuadrado, será igual a H al cuadrado más C al cuadrado más B cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2CB por el coseno de alfa menos H al cuadrado más B cuadrado coseno cuadrado de alfa. A esta expresión le vamos a restar esta otra. Si a H al cuadrado le restamos H al cuadrado, desaparecería el H al cuadrado. Si a B cuadrado coseno cuadrado de alfa le restamos B cuadrado por coseno cuadrado de alfa, desaparecería este término y nos quedaría C cuadrado menos 2CB coseno de alfa. Si pasamos B cuadrado sumando al otro lado, tendremos A al cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2CB, da lo mismo poner CB que BC, por el coseno de alfa, que es la igualdad del teorema del coseno. Igualmente, el teorema del coseno lo podemos aplicar a todos los lados. Así pues, podemos decir que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de beta, en este caso, el ángulo opuesto al lado B. Y también podemos decir que C al cuadrado será igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno de gamma, siendo gamma el ángulo opuesto al lado C.